Gloria a Dios, hermanos. Dios le bendiga en esta mañana. Amén. Qué bueno es el Señor Jesucristo, que nos brinda de sus bendiciones. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a abrir la palabra del Señor ahí en Romanos capítulo 6. Amaneció fresco el día de hoy. Amén. Romanos capítulo 6. Amén. Vamos a leer del versículo 1, hermanos, hasta el 8. Amén. Y usted me va a ayudar en esta mañana. Gloria a Jesús. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 6, versículos 1. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque hemos muerto al pecado, como viviremos en él. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Gloria sea a Dios, hermanos. Amén. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre Celestial, por este día. Señor, te bendecimos, te exaltamos. Gracias por esta mañana. Padre, te pedimos, Señor, en estos momentos que nos ayudes, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Entender tu palabra, ser sensible, Señor, a recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén, Jesús. Gloria sea a Dios, hermano. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. Amén. Estamos viendo, hermanos, amén. Estamos aprendiendo un poco acerca del bautismo. Y esto, hermanos, se liga a lo que estábamos hablando la semana pasada en Primera de Pedro. Amén. Entonces voy a regresar aquí, si usted gusta regresar conmigo, Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. Amén. Estamos viendo acerca de unas cosas, hermanos. Amén. Y leímos varias cosas. Amén. Y el versículo 21 dice, bueno, voy a leer del 18, hermanos, y luego vamos a llegar al 21. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Entonces el agua los salvó, hermanos. Amén. Está dando a entender aquí Pedro. Dice: y el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Amén.
pero no quitando las inmundicias de la carne. Amén. Entonces, no borra que la carne desea las cosas de este mundo. Es lo que está dando a entender el apóstol Pedro. Pero nos da una conciencia, dice, pero sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, el agua nos hace sentir limpios, hermanos, que entonces cuando uno se bautiza, el agua, hermanos, nos hace sentir limpios. Y eso, hermanos, estamos identificando como Cristo Jesús, amén, que también se bautizó. Entonces, hermanos, muchas personas no creen que el bautismo es necesario, ¿verdad? Ciertas dominaciones dicen no es necesario. Cristo se bautizó porque Él se bautizó, nos redimió de nuestros pecados, ya no es necesario de bautizarnos. Pero, hermanos, cuando vemos en las Escrituras que los apóstoles se bautizaron, los discípulos, las personas que seguían a Jesús, ellos fueron bautizados. Entonces, hermanos, es importante el bautismo. No solamente una confesión de fe, hermanos, que la persona debe de detenerse, sino debe de considerar el siguiente paso, que es el bautismo. ¿Por qué? Porque uno está poniendo su confianza en Dios, hermanos, cuando uno se bautiza. Amén. Y eso es importante para nuestra vida, porque como dice Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. No nos hace perfectos, no nos hace mejor que otras personas, pero nos da una buena conciencia para con Dios. ¿Para qué? Para que uno pueda levantar sus manos. Amén. Antes de conocer a Cristo Jesús, hermanos, andábamos en las olas de este mundo, hacíamos las cosas que para el mundo decía que eran normal. Pero ahora que llegamos a Jesucristo, ahora que tenemos una relación con Dios, ahora que conocemos del Señor, hermanos, ya no hacemos lo que hacíamos antes, ya no andamos conforme a las olas de este mundo, hermano. Ahora nosotros nos acercamos a Dios confiadamente. Amén. Y podemos levantar nuestras manos, hermanos, y decir gracias, Señor. Cuando en otro tiempo eso era diferente, eso era extraño para nosotros, pero ahora bajo el perdón de Cristo Jesús, hermanos, y que nos bautizamos y hay libertad en nuestras vidas. Amén. Entonces dice el apóstol Pedro, para la resurrección de Jesucristo. Amén. Y luego regresamos aquí a Romanos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué está dando a entender el apóstol Pablo? Amén. ¿Será que hay gente, hermanos, que después de que se convierten al Señor siguen viviendo en el pecado? Algunos sí. ¿Siguen practicando las obras de la carne? Algunos sí. Entonces dice el apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, porque hay mucha gente que tiene el pensamiento que, no, la gracia lo cubre, la gracia lo cubre. Y sí, hermanos, la gracia cubre nuestros pecados, pero cuando uno es un desobediente, eso es totalmente diferente. Porque uno está practicando las obras de la carne. No estamos hablando, amén, que uno en un tiempo de ira dijo algo, se portó de un mal modo, hermanos. No estamos hablando de gente que no estamos practicando el pecado, como otros lo practican cada día. Amén. Entonces dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Amén, porque hay gente que conscientemente peca, sabe que está pecando. La gracia lo cubre. Amén. Y ellos dicen, no, la gracia lo cubre. La gracia hace esto, la gracia lo hace el otro. Pero estaba diciendo el apóstol Pablo, no podemos seguir viviendo una vida de pecado. Amén. No podemos perseverar en ella. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y hay gente que practica cada día, hermano, el pecado y viene y asiste a una asamblea, ¿verdad? Se portan como no conocen a Dios, llegan el miércoles, llegan los domingos, ¿verdad? Y hermanos, no puede uno vivir así. Amén. Y hay pensamientos, hay gente que dice, bueno, ya Dios perdonó mis pecados, los pasados y los del futuro, y siguen pecando. Yo no sé dónde sacan ese pensamiento, hermanos, porque Dios perdonó sus pecados anteriores y dice también perdonó mis pecados del futuro. Pero no quiere decir que uno debe de seguir viviendo de ese modo, porque el bautismo, hermanos, es para darnos una buena conciencia hacia Dios.
Amén. Para sentirnos limpios ante el Señor Jesucristo. Amén. Que o no sabéis, sigue diciendo en el 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Amén. Y luego aquí explica, hermanos, el apóstol Pablo, cómo es que somos bautizados en su muerte. Amén. Porque aquí hay muchas malas traducciones acerca de esto. No. Entonces Pablo lo dice en el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, cuando uno es sumergido en el bautismo, estamos siendo sepultados como Cristo Jesús fue sepultado. Amén. Es lo que está dando a entender. No dice que estamos invocando el nombre de un muerto, ¿verdad? Pero estamos invocando el nombre de Jesús porque tenemos que identificarnos con Cristo Jesús en el bautismo, hermanos. Amén. Entonces, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Amén. Hay personas, hermanos, que no sumergen a la persona en el bautismo. Hay organizaciones, hermanos, que bautizan diferente. Nosotros no creemos en bautizar a los niños porque son niños todavía. No han llegado a un punto de uso de razón. Amén. Para ellos entender, distinguir, ¿verdad? La maldad. Cuando lleguen a uso de razón, hermanos, ya para los 12, 13 años para adelante, hermanos, ellos ya entienden lo que es malo, lo que es bueno. Amén. Aunque hoy en día los niños, hermanos, muchos de ellos no se comportan tal vez de ese modo, pero es por causa de la maldad que se está acabando la inocencia de ellos. Pero cuando llegan a una cierta edad, de 12, 13 años para arriba, hermanos, amén, ya entienden que hacer estas cosas o practicar ciertas cosas, eso es malo delante del Señor. Amén. Entonces dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿okay?, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados y luego cuando salimos de las aguas, hermanos, estamos dando a entender, igual como Cristo Jesús que fue resucitado, entonces uno es sepultado en el agua, hermanos, y sale a una vida nueva. Y no a una vida que vivíamos antes. Amén. Entonces, hermanos, cuando uno se bautiza, es por eso que se está bautizando. Por eso si el bautismo es importante. ¿Por qué? Porque usted está poniendo su fe en Cristo Jesús, está estableciendo una relación con Dios. Amén. Así también nosotros andemos, escuche bien, en vida nueva. Amén. Cuando nos bautizamos, hermanos, debemos de caminar en una vida nueva. No seguir las cosas que hacíamos antes. No caminar como caminábamos antes. Amén. Caminar con Cristo Jesús. Y mucha gente pasa por eso por alto. Amén. Se bautizan, empiezan a venir, están viniendo. Amén. Tal vez alguien no les dijo, hermano, ya no. Cuando usted se bautiza, hay que dejar todo atrás. Entonces, cuando nosotros bautizamos personas aquí, hermano, tiene que dejar todo atrás. Amén. Ya no debemos de buscar, ¿verdad?, los placeres de esta carne. Ahorita vamos a hablar más acerca de ello. Amén. Pero debemos de caminar una vida nueva. O sea, seamos un testimonio. Pablo nos dijo que somos libros abiertos. La gente nos ve en las calles, hermanos, y se dan cuenta que no somos iguales. Y aunque no nos conozcan. ¿Por qué? Porque hay una luz en nuestras vidas. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, cuando somos plantados, hermanos, en su semejanza de muerte, también lo seremos en la resurrección. Quiere decir, hermano, que Dios nos garantiza una esperanza. Amén. Dios nos da una esperanza. En este mundo, hermanos, amén, usted ve las cosas de la economía y dicen el año que entra va a ser mejor, o en 6 meses todo va a caer, bueno, ya después de eso todo se va a mejorar.
sea, según ellos, al modo del mundo, ¿verdad? Se acaba la esperanza. Nada más diga, la economía se va a poner para abajo, se acabó la esperanza. Amén. Pero con Cristo Jesús la esperanza está garantizada. Amén. Esa es la diferencia. Con Cristo Jesús la esperanza está garantizada. Caminemos en luchas o pruebas, tribulaciones, en la aflicción o angustia. La esperanza de Cristo Jesús está garantizada en nuestras vidas. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, como Cristo Jesús se levantó de los muertos, hermanos, así también nosotros vamos a ser levantados si el Señor no viene pronto. Amén. O si el Señor no viene, hermanos, y pasamos de este mundo, cuando Él regrese, hermanos, también vamos a ser resucitados. Eso es una esperanza, eso es una garantía del Señor. Amén. En este mundo no hay muchas garantías, hermanos. Amén. Cuando llegó la pandemia, hermanos, dijo el dueño de la compañía donde trabajo, dijo, vayan y compren pastillas, Tylenol, Advil, todo tipo de pastillas que puedas comprar. Dijo, porque eso lo puedes usar para cambiárselo a alguien más para otro servicio, ¿verdad? Ellos, tal vez alguien venda leche y ya la tienda se acuerda que se acabó la leche, todos peleándose por la leche. Pero si usted tiene una vaquita que puede ordeñar y no tiene dinero monetario, no tienen dinero, usted puede usar pastillas para hacer un intercambio de algo, porque la gente necesita pastillas. Nos duele la cabeza, las rodillas, los codos, ¿verdad? El brazo, pastilla. Entonces uno lo usa para intercambio. Y luego platicando con otro colega del trabajo, hermanos, dijo, uno puede comprar oro, ¿verdad? Bloques de oro. Dijo, hay un problema con eso. Dijo, cuando usted compra bloques de oro, como tienen un número, si el gobierno le place y la economía se queda en la ruina, se lo pueden quitar sin su permiso. Dijo, nada más llegan, te lo quitan porque ellos lo necesitan. Dijo, mejor, dijo, comprar cadenas de oro, esclavas de oro, anillos de oro, porque eso tiene valor y tú lo puedes usar para dinero, y el gobierno eso no te lo quita, porque eso sí es tuyo. Entonces, en este mundo, hermanos, no hay muchas garantías, pero hay una garantía con Cristo Jesús, que vamos a ser resucitados al tercer día, en el día de resurrección, cuando Él venga por su iglesia. Amén. Hombres millonarios, hermanos, que invierten en estos países, que invierten en sus países y ponen edificios a su nombre para que la gente tenga memoria de Él. Hermanos, eso va a pasar porque un día alguien se va a olvidar de ellos. Pero tenemos una garantía con Cristo Jesús, que cuando Él venga, vamos a ser levantados juntamente con Él. Amén. Por eso dice, porque si fuimos plantados juntamente con la semejanza de su muerte, ahí quedó todo abajo, así también lo seremos en la de su resurrección. Hay una esperanza. Amén, hay una esperanza. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuántas personas conoce usted que asisten a una iglesia y todavía sirven al pecado? ¿Amén? ¿Cuántos conocen a alguien así? No digo aquí, hermanos. ¿Sí? Asisten a una iglesia, pero todavía sirven al pecado. Amén. Mi hermano, bueno, yo hablando con mi hermano, van a la católica. Sí. Y realmente, pues, no entra y sale igual. Y yo le dije, pues, ya le hice una pregunta. Y dije, pues, ¿por qué vas a la iglesia? Para recibir algo de los hijos. No, yo siempre he ido porque me siento muy bien. Se sienten bien porque van allí, ya saben y siguen. Realmente no hay nada de pensar. Sí, sí. ¿Y cuántas iglesias hay así, verdad? Que la gente, ¿verdad? Cristo Jesús nos bautizamos, hermanos, para hacer
para ser revestidos de un nuevo hombre, dejando el viejo hombre atrás. Amén. Pero también ya no debemos de servir más al pecado. Amén. ¿Y cuánta gente no hace eso? ¿Verdad? Tal vez usted conoce a alguien. Siguen igual como la corriente del mundo, como si no conociesen a Dios. Oh, es obvio, hermanos, que Dios está trabajando en nosotros, pero no quiere decir que andamos caminando en una vida de pecado, que estamos intentando de caminar una vida recta delante de Dios. Porque que al que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. El que ha muerto, o sea, hablando en el sentido a los deseos de este mundo, ha sido justificado del pecado. Solamente Dios nos justifica. Vayamos ahí a Efesios capítulo 4. Más adelante después de Romanos es Corintios, Gálatas, Filipenses, y luego creo que sigue Efesios. No, Colosenses, y luego Efesios. Bueno, yes. Es Gálatas y luego Efesios. Capítulo 4. Hablando de la nueva vida en Cristo que está hablando el apóstol Pablo. Esto pues yo digo, Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén. Nada más nos está amonestando Pablo a la iglesia diciendo, hey, cuando uno está en Cristo Jesús ya no podemos andar en la vanidad de la mente. ¿Qué es la vanidad? Deseando las cosas pasajeras. ¿Está bien? Es lo que está dando a entender. O sea, hermanos, el dinero se acaba, desafortunadamente. ¿Verdad? Se acaba el dinero. No queremos que se acabe, pero se acaba. Amén. Y hay gente que trabaja de lunes a lunes para ganar más dinero, pero el dinero se va a acabar, entonces andan en la vanidad de su mente. No estoy diciendo que el trabajo que es malo. El trabajo es bueno, hermanos. Amén. Es bueno trabajar, ¿verdad? Pero también hay gente, hermano, que se la pasa nada más en la vanidad de su mente. Entonces dice el apóstol Pablo, ya no andemos como los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles, ¿verdad? Ellos buscaban el momento, el deseo de ese momento, y se acababa y ya se iban a algo más. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sinceridad, se entregaron a la lascivia para cometer avidez, toda clase de impureza. Mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén. Había un tiempo que hicieron una pulsera que decía, ¿qué haría Jesús? Y es en inglés. Y muchos lo cargaban, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Bueno, entonces, algunas de esas personas nunca se portaban bien. Yo no creo que Cristo Jesús haría eso, ¿verdad? Pero era algo, hermanos, del momento, era algo, ¿verdad? Que estaba pasando en esa era. ¿Qué haría Jesús? Jesús no anduviera golpeando a la otra persona, Jesús no anduviera haciendo males, Jesús no anduviera a las 3 de la mañana en el club, ¿verdad? Y ahí andaban con la pulsera. ¿Qué haría Jesús? Jesús no haría eso. Entonces Pablo está diciendo aquí en el versículo 20 del capítulo 4 de Efesios, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hey, hay que dejar eso atrás. Amén. Cuando uno se bautiza, hermanos, es que está haciendo un paso de fe y diciendo, voy a dejar eso atrás. No lo voy a hacer. Amén. ¿Verdad? Si alguien robaba antes, después de que ya en este momento que estoy tomando este acto de fe, ya no voy a robar. Yo sé que aquí no robamos, hermanos, ¿verdad? Pero hay gente que practica todavía eso, ¿verdad?
sigue robando. Pero dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, el viejo hombre, hermano, el hombre anterior, ¿verdad? El hombre antes de Cristo está viciado a las cosas de este mundo, hermanos, ¿verdad? No importa quién eres, está viciado a las cosas de este mundo. Amén. En una ocasión, hermanos, había una persona que hacía cómicos cristianos, y el chamaquillo agarró a su abuelo, hermanos, lo puso en el hombro y andaba corriendo, y con una pala en la mano y corriendo, y que sale la mamá y le pregunta: hijo, ¿para dónde vas, mi hijo? No, mamá, dijo el pastor que hay que enterrar al viejo hombre, y iba a enterrar al abuelito, ¿verdad? Y realmente era para que el pastor estaba diciendo: hay que dejar el hombre anterior. Amén, hay que dejar el hombre viejo, hay que despojarnos de él. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces la mente tiene que estar renovada, hermanos. Cada día, aún Pablo lo habla, hermanos, en Romanos, renovando nuestra mente cada día. Aleluya. Hermano, y eso requiere trabajo, porque aún el diablo en nuestros sueños nos ataca. Amén. Nos agobia el enemigo, hermanos, aún en nuestros sueños. Amén. ¿Verdad? Entonces Pablo dice: tenemos que renovar nuestra mente cada día. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, o sea, renovar la mente. Padre Santo, gracias por este día, Señor. Ayúdame el día de hoy, renueva mi mente cada día, hermanos. Cada día hay que dejar atrás lo que quedó atrás. Amén. Y vestidos del nuevo hombre. Amén. Muchas parejas, esposos, culpan a la esposa por todo. No es que la esposa, es que la esposa. Pero aquí nos está diciendo Dios, amén, y Pablo está escribiendo, y lo podemos usar para los dos. Pero dice: y vestidos del nuevo hombre. Amén. Entonces, hay que ser renovados. Amén. Amén. Creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Hermano, eso es importante. Amén. Eso es muy importante, porque uno tiene que buscar a Dios. Amén. Uno tiene que hacer el empeño, hermano, para renovarse en el Señor, tanto el esposo, tanto como la esposa. Amén. Amén. El divorcio hoy en día, hermanos, ha escalado al 60%. ¿Verdad? Eso es alto. Y uno diría, entre los incrédulos, la gente que no asiste a una asamblea, no. Ahora están todos en el paquete. Gente que asiste a una iglesia, gente que no asiste a una iglesia. Amén. El divorcio ha escalado más. Antes era, creo que 10 años atrás, o 15, era el 50%, ahora subió al 60%. Entonces la mayor parte de matrimonios que se casan hoy en día, hermanos, tal vez no van a durar la marca, no van a durar 5 años. ¿Por qué? Por el compromiso. ¿Por qué? Porque los dos tienen que solucionar las cosas y platicar y hablar, y qué es lo que deben de quitar y qué no deben de quitar y qué deben de mejorar. Amén. Pero eso requiere humildad hacia Dios. Amén. Eso requiere humildad. Por eso dice: vestidos del nuevo hombre, el hombre y la mujer. Hay que ser revestidos y renovados según la justicia y la santidad de la verdad. O sea, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Por cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Entonces hay que dejar la mentira. Amén, aleluya. Amén. Hay que dejar la mentira, hermanos. Aleluya. ¿Verdad? Y eso batalla en la gente. ¿Cuántas veces no hemos visto los políticos que ponen anuncios en contra de la persona que están yendo en contra, ¿verdad? Y ponen mentiras. Fulano hizo esto, fulana hizo aquello. Y son mentiras y mentiras y mentiras. Y Pablo nos dice: por lo cual, desechando la mentira. Hay que dejar la mentira, hermanos. La mentira no ayuda para nada. No, señora. Hablar verdad con cada uno de su prójimo. Amén. Porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26.
Dice, airaos, pero no pequéis. O sea, uno se puede enojar, hermanos, pero no peques en enojarte. Aleluya. Amén. Uno se puede enojar, pero no peque. Quiere decir que no deje que le gane el enojo, hermanos, y golpee a su prójimo. No deje que le gane el enojo y diga una mala palabra. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no lo domine, hermanos. Si se enoja está bien, pero no deje que lo domine. Porque ya cuando lo domina el enojo, hermanos, la gente comete un acto y luego lo amplia el acoso del palo, ni deis lugar al diablo. Así es, aleluya. Amén. Gloria a Cristo. Por eso no es bueno hablar mentira. ¿Cuántos conocemos gente en el trabajo, hermano, que nada más habla mentira? Mentira tras mentira. Y a veces esa mentira lo usan para en contra de alguien más. Y la otra persona enojado por todo, molesto y enojado, y nada más le están, como decimos los mexicanos, pique y pique y pique, hasta que ya deja que la ira le gane. Sí, es cierto, pastor. ¿Por qué cree que suceden tragedias en los trabajos, hermanos? Aleluya. ¿Por qué? Porque por una mentira, tal vez que empezó, y la persona dejó que la ira le ganara. Ni dé lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Amén. Para que tenga que compartir con el que parece necesidad. Ninguna mala palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. Entonces, Pablo en el capítulo 6 de Romanos habla acerca de una vida nueva después del bautismo, ¿verdad? Cuando nos sepultamos, estamos haciendo semejante a Cristo Jesús, y también al igual cuando salimos de las aguas, la resurrección, igual que en Cristo Jesús. O sea, hay una esperanza, y luego dice el apóstol Pablo, pero dejemos todo eso y entramos a una vida nueva. Y Pablo nos está diciendo, oye, hay que dejar estas cosas, no hay que andar en las vanidades de nuestras mentes, hay que caminar en el Señor. Amén, aleluya. Amén. Yo sé que ahorita tenemos planes después del culto, hermanos. Amén. Ya tenemos lo que tenemos listo lo que vamos a hacer. No está hablando Pablo eso. Está hablando de que siempre la mente está ocupada en las cosas de este mundo y no la ocupamos en las cosas del Señor. Aleluya, gloria. Cuando debemos de ocuparlas en las cosas del Señor. Amén. Entonces, hermanos, aquí Pablo está diciendo una vida nueva, está dando unos puntos. Y regresamos. Capítulo 6. Gracias, Señor, aleluya. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, hermanos, considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Amén. Que ya no reine en nosotros, hermanos, el pecado. Amén. Cuando reina Dios en nuestras vidas, hermanos, nosotros hacemos lo mejor para agradar a Dios. Amén. Entonces Pablo dice que no reine más el pecado en nosotros. Amén. Que ahora que conocemos a Dios, debemos de dejar que Dios reine en nuestras vidas, y no el pecado. Amén, porque el pecado nos va a guiar, hermanos, a la destrucción. No solamente a lo físico, hermanos, sino también a lo espiritual. ¿Es capaz de que alguien, cuando se convierte al Evangelio, se puede desviar y regresarse al mundo? Claro que sí pasa, hermanos. ¿Es capaz de que alguien que asiste a una asamblea, hermanos, venga a la asamblea y ya no tenga una relación con Dios para nada? Claro que sí. Puede pasar. Amén. Entonces dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedecáis que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, hermanos, el cuerpo mortal, este cuerpo, amén, usted si se mira ahorita, se ve las manos,
¿verdad? Se ve sus brazos, sus pies, hermanos. Esto fue por mortal, dice. Tenemos que tenerlo sujeto a Cristo Jesús para que no lo buscamos en las concupiscencias. Amén. Hay gente, hermanos, ¿verdad?, que antes de llegar a Cristo robaban. ¿Sabe que hay gente buena para robar? Usted ni se da cuenta, usted lo ve como buenas personas, pero como rateros, ¿verdad? Se queda uno. De repente sale con algo en la mano. Oye, ¿yo no lo compraste? Ah, lo compré en la tienda. Ahora está mintiendo que lo compró en la tienda y se lo robó realmente, ¿verdad? Entonces ese cuerpo, hermano, está atado a las cosas de este mundo. Por eso dice Pablo que cuando nos bautizamos, amén, y salimos de las aguas, debemos, hermanos, de caminar en una vida nueva. Aleluya. Amén. Y puede ser cualquier otro vicio, hermano, no tiene que ser el robar o cualquier otra cosa. Dice, pero tenemos que dejar que no reine en nosotros el pecado. Amén, aleluya. Amén. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Amén. No se preste al pecado, hermanos. Una de las cosas más grandes en las iglesias del cristianismo, hermanos, ¿verdad?, es que algunas personas se retiran de una asamblea, se van molestos de la asamblea, ¿verdad?, y conocen a otros y empiezan a quejarse o renegar de lo que no los dejaban hacer, ¿verdad? Entonces dice la persona, bueno, hermano, es que no me hace nada mal, no es que te haga algo mal al presente, sino con el tiempo cambia tu pensamiento. Amén. Entonces usted, cuando se cruza esas cosas, no se preste, hermanos, a poner el oído, ¿verdad? Usted manténgase en el Señor. Si Dios todavía lo tiene en una asamblea, ahí siga. Amén, aleluya. Y si el día de mañana Dios le dice es tiempo de movernos, bueno, lo va a mover para lo bueno, no para lo malo. Amén. Entonces, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Amén. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces Pablo dice, ahora estamos bajo gracia, no bajo la ley. Amén. Escuche bien. Dice, el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Miren, esto es una promesa, no es una promesa, hermanos. Esto es algo cierto del Señor. La palabra es verdad. Amén. Cuando Cristo Jesús murió y resucitó, Él venció a la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, vaya ahí. Es Romanos y luego Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. Versículos 53 en adelante. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 53. Aleluya. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y aquel aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, en el versículo 54, la palabra sorbida es la muerte en victoria. O sea, quiere decir, hermanos, que
Cristo Jesús observó o tomó la muerte y se apoderó de ella. Aleluya. Ahora ya no debe de reinar en nosotros, por eso dice Pablo, ya no debe reinar en nosotros el pecado. Amén. O sea, camina en Cristo Jesús, es bautizado en su muerte, en la semejanza de su muerte, sale de las aguas como símbolo de la resurrección, tiene una esperanza hacia Dios. Y no solamente eso, a una buena conciencia hacia Dios. Y luego dice el apóstol Pablo, ahora Cristo Jesús tomó la muerte y se apoderó de ella. Y ya la muerte no tiene dominio sobre usted. Amén, gloria. Amén. ¿Sabía usted, hermanos, que Jesucristo dijo, en las casas de mi Padre muchas mansiones hay? Y si no fuese así, yo iré y haré lugar para vosotros. ¿Sabe usted cuando un creyente, hermanos, en el Señor, cuando un creyente en el Señor muere? Amén. Estaba hablando con el hermano Howard un día. Dijo, hermano Carlos, cuando un creyente en el Señor muere, hermanos, dice, hermano Carlos, él no está solo. Pensamos que estamos solos, pero no está solo. Dice, un creyente en el Señor, hermano Carlos, cuando ellos mueren, dice, cuando Cristo Jesús dijo, yo iré a preparar lugar para vosotros. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuese así, yo iré a preparar lugar. Dijo, Cristo Jesús nos está esperando al otro lado para tomarnos de la mano. Amén. Él está ahí, hermanos. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo en el versículo 54, dice, sorbida es la muerte en victoria. O sea, fue borrada, fue quitada, fue levantada. Cristo Jesús la venció. Ahora tenemos una esperanza viva. Entonces, cuando entramos en el tema del bautismo, hermanos, acerca de ello, somos sepultados con Cristo Jesús, resucitamos con Él para identificarnos con Él, hermanos. Pero no solamente eso, dice el apóstol Pablo, pero también que no reine en vosotros más el pecado. Amén, gloria a Cristo. Amén. Que ya no reina el pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya lo venció. Entonces dice el apóstol Pablo, y aquel aguijón de la muerte es el pecado. Hermanos, el pecado nos agobia cada día. Cada día es un nuevo reto para nosotros. Así es, pastor. Amén. Aleluya. Cada día, hermanos, el pecado nos está persiguiendo. Aleluya. Amén. Y el poder del pecado, la ley, ¿en qué significado? La ley nos mostró que pecábamos. Porque la ley nos dijo, no robes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros mirábamos algo que decíamos pero le pertenecía a alguien más y lo deseábamos y se lo queríamos quitar, nos dimos cuenta que queríamos robar. Entonces la ley nos hizo ver eso. Entonces cuando usted lee los 10 mandamientos, ¿verdad? La ley nos enseñó que eso estaba mal. Ahora sí hay una conciencia, hay una culpa de conciencia, ¿verdad? Donde entra la culpa. Aunque no hicimos la acción, hermanos, pero Dios en el hombre interior ha puesto, hermanos, algo, hermanos, para que nos deje saber, hey, eso está mal. Eso no está bien. Amén. Pero como andamos en las corrientes de este mundo, caminamos conforme a este mundo, para muchos de nosotros es una vida normal. Aleluya. Pero dice Dios que no reine en vosotros el pecado, que reine Cristo Jesús, la vida nueva que estamos caminando en Él. Por eso, hermanos, el bautismo es importante y por eso el bautismo no se debe de tomar con ligereza. Aleluya, gloria. Amén. He conocido niños que se bautizan a los 5 años, es decisión de los padres, ¿verdad? Pero ellos todavía no conocen, hermanos, no tienen uso de razón para distinguir lo malo hasta que lleguen a una edad de su vida, como mencioné anteriormente, 12, 11, 13 años para adelante, ellos ya conocen, yo no puedo andar así. Ellos tienen que establecer una relación con Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro, hermano, nos enseña, hermanos, amén, en Primera de Pedro 3:21, que el bautismo que nos corresponde nos salva, pero no borra, hermanos, las concupiscencias de la carne. O sea, este pecado, hermano, no nos quiere soltar la libre. Cuando seamos libres del pecado es cuando morimos de este mundo. Aleluya. Y estamos en Cristo Jesús, pero por mientras el pecado nos va a perseguir.
Pero dice el apóstol Pablo, hay una esperanza. Amén. Hay una esperanza. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentado vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Estamos bajo la gracia de Dios ahora, hermanos. Y gloria a Dios por ello, hermanos, porque tenemos una esperanza. Amén. Y es por eso, hermanos, que el bautismo es importante para el creyente. Amén. El bautismo es importante para el creyente. ¿Por qué? Porque nos da una buena conciencia hacia Dios. Nos sentimos, hermanos, limpios, hermanos. Amén. Cuando somos sumergidos en las aguas. Gloria a Cristo. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor, hermanos. Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Así concluimos el estudio, hermanos. Amén. Sigamos orando uno por los otros, hermanos. Tome un descanso. Saludos uno a otro en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermanos.